Menchu Gal Orendain nació en Irún el 7 de enero de 1919 en una familia vasca republicana. Muchos de sus miembros se dedicaron a la música, menos Menchu, que optó por la pintura. En la infancia, fue una niña triste pero imaginativa y creció rodeada de lápices de colores. Con ellos garabateaba en casa y en clase, porque los libros no la atrajeron hasta que estudió a fondo la pintura. Dado su carácter rebelde, tomó como primeros modelos a las monjas de su colegio y, rechazando su nombre oficial Carmen, empezó a utilizar el de Menchu. En aquella época conoció a uno de sus grandes maestros, Gaspar Montes Iturrioz. Y así es como a los 12 años pintó su primer cuadro, Gain Gainean o En la cima, en 1931. Montes Iturrioz le inculcaba la práctica intensiva del dibujo y la observación de la naturaleza. Así consiguió conducir la anarquía de Menchu hacia la búsqueda de la libertad. Con él, Menchu Gal pintó bodegones y retratos de netos perfiles y visión depurada, y observando las sorprendentes aptitudes de su alumna, Montes Iturrioz convenció a sus padres para que la enviaran a estudiar a París con tan solo 13 años. Allí estudió con el maestro del purismo postcubista Amédée Saint-Phant durante 4 meses, un purista de la línea que solo les permitía utilizar 3 colores a sus alumnos, el blanco, el negro y el tierra. Aquello resultaba muy árido para Menchu, porque le gustaba el color. Después estuvo otros 2 meses frecuentando la Academia Grand Chaumier para mejorar su dibujo y acudía también al Museo del Louvre. Pero fue en una visita a una sala de exposiciones de Montparnasse donde descubrió fortuitamente a uno de los pintores que más admiró en su carrera, al fauvista Henri Matisse. Admiraba su alegría y vitalidad, el expresar mucho con poco. En París, descubrió las principales corrientes por las que discurriría su pintura en el futuro, el fauvismo y el expresionismo, aunque también se acercó al cubismo, sobre todo en sus bodegones, y al impresionismo. Durante su estancia en París, Menchu Gal realizó obras interesantes que por desgracia no se conservan. Sin embargo, siempre le quedó la espina de no haber aprovechado suficientemente esa experiencia, debido a su corta edad y el nivel medio de francés que tenía. Pienso que fui demasiado joven, ya. Cumplí 15 años allí. Y hubiera aprovechado mucho más, hubiera tenido unos 20, hubiera tenido más capacidad de entendimiento, vamos a decir, ¿no? Y hubiera entrado más recta al trabajo. Pero en fin, ha estado bien. Lo que ha sido importante es ir a París. Tras su paso por París, Menchu se trasladó a Madrid e ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Allí conoció a futuros pintores, además de reconocidos poetas como Lorca y Neruda, y uno de sus principales maestros fue el pintor vasco Aurelio Arteta. Durante la Guerra Civil, su padre murió, y Menchu se trasladó temporalmente con su familia a Zuberoa, a la localidad de Tardes o Atarratze, e hizo un viaje a París, que le permitió conocer la pintura del fauvista André Derain. Después de la guerra, en 1943, volvió a Madrid, donde la descubrió el pintor José Gutiérrez Solana y la puso en contacto con grandes maestros paisajistas como Benjamín Palencia, Vázquez Díaz, Cosío, Caneja, Zabaleta y Llorens Artigas. A través de ellos, entró a formar parte de la Escuela de Madrid y trabajó con la vanguardia de la época. Los maestros le inculcaron la necesidad de pintar obras localistas, para que fueran verdaderas, la necesidad de librarse de las ataduras academicistas imperantes hasta entonces, la importancia de salir al exterior a pintar el paisaje, y con ese motivo los llevaron a Castilla a pintar diversos elementos que vemos reflejados en esta serie de cuadros de la pintora irunesa. Para los pintores de la posguerra, el paisaje fue un refugio frente a la pintura grandilocuente, pintoresca y comedida del arte oficial. Ellos buscaban visiones más agrestres, ásperas e inconfortables, evitando al mismo tiempo problemas con el régimen franquista. Menchu Gal era la única mujer que participaba activamente en la Escuela de Madrid y la lucha por mantener un hueco entre aquellos hombres fue dura. Fue muy dura en Madrid, fue muy dura, porque yo iba de provincias, yo era pues eso, una provinciana, y he luchado con hombres. Y los hombres son muy hombres, ellos sí. Pero en fin, pues no me ha ido mal, esa es la verdad. A pesar de todo, en 1959 se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Pintura gracias a un paisaje de la localidad navarra de Arraioz. El grupo de la Escuela de Madrid, en el que además de Menchu figuraban Agustín Redondela, Luis García Ochoa, Álvaro Delgado
Francisco San José y Cirilo Martínez Novillo, entre otros, realizó diversas exposiciones estatales e internacionales entre 1945 y 1962, pero cada uno buscaba su vía de expresión y se disolvieron. Las referencias principales de aquellos artistas eran las corrientes parisinas. Sin embargo, Nueva York y el arte abstracto se convirtieron en los ejes mundiales de la pintura, y dichos pintores, que vivían bajo el régimen, se quedaron aislados. Menchugal tuvo muchos maestros, pero era Benjamín Palencia al que consideró uno de los más importantes. Él le enseñó a analizar los cuadros y a valorar el paisaje castellano. Los primeros cuadros de Menchugal mostraban raíces neocubistas, pero evolucionó hacia un toque más expresionista y fauvista en el uso del color. Para mí el color es importantísimo. Yo nunca he dibujado, pero vamos, yo apunto un poquitín para saber dónde meto yo las formas para que entren en el cuadro, ¿no? En el lienzo, pero no dibujo nunca. Pintó paisajes riojanos, castellanos, asturianos, cántabros e ibicencos, pero sobre todo vascos, y concretamente paisajes de la comarca del Baztán y de las orillas del Bidasoa, entre Irún, Hondarribia y Hendaya. Estos últimos desde casi todos los ángulos imaginables y con diversos estados climáticos. Los paisajes eran el tema central de su obra, y en menor medida, los bodegones, los retratos y las acuarelas. Los retratos le gustaban mucho, pero solo solía dibujar a gente que le interesaba. Uno de los retratos que más apreciaba era el de su hermana Mercedes. A su madre le retrató muchas veces, y también ella, Francisca Orendain, empezó a pintar cuando tenía 77 años, con el sobrenombre de Lala. Aunque Menchu también pintaba bodegones, lo hacía como una obligación autoimpuesta, como forma de mejorar su técnica. Para mí hacer bodegones es trabajar, y en cambio pintar paisaje es vivir muy a gusto. Y el retrato también me gusta mucho, muchísimo. Pintar a una persona que para ti tiene interés es muchísimo eso. A mí me gusta lo vivo, lo que vive, bodegón, naturaleza muerta por algo se llama, ¿no? Sí. Porque es una cosa muy estática. Pintó campos, casas, flores, pájaros, cielos y el mar, empleando principalmente el óleo y sintiéndose ella misma parte del paisaje. Y el color fue vital en su manera de trabajar, con gran rapidez, ligereza y casi sin dibujar. El pintor vasco Néstor Basterrechea, con quien Menchu tuvo relación, lo confirma. Pero es verdad que ella ha tenido siempre esa estampa de mujer libre, ¿no? Y fuerte, poderosa, pintando a una tremenda velocidad, es decir, con capacidad de resolver las cosas en poco tiempo, ¿no? La artista irundarra tuvo varias etapas en su pintura, como lo explica Iñaki Ruiz de Eguino, comisario de la exposición antológica organizada en el Centro Amaya de Irún en 2005. Va abandonando esas tonalidades grises que dominaban la pintura de aquella época para irse llenando de color, y su expresión y su forma vital va a acabar pues, realizando una serie de pinceladas curvas, volutas, casi una pintura barroca en momentos, y mezcla parte de sus experiencias del cubismo, parte de sus experiencias del expresionismo abstracto, el fauvismo, por supuesto, en color. Yo como se suele decir, me tiro a tumba abierta, no se suele decir así en los cuadros, y que salga lo que salga. Es decir, que nunca he tenido miedo, sobre todo últimamente, de que un cuadro se me estropee. Yo jamás calculo, esto va a quedar, porque además nunca queda, porque ni a Picasso le quedaba. O sea que yo es bastante lícito que a mí me pase lo mismo, ¿no? Aunque Menchu pasó gran parte de su vida fuera del País Vasco, mantuvo una relación estrecha con él durante toda su vida. Es más, ella se sentía muy vasca y consideraba su obra un reflejo de su lugar de origen. Además de visitar frecuentemente las tierras vascas, realizó exposiciones individuales y colectivas en muchos lugares. Tuvo relación con otros artistas, como el ya mencionado Néstor Basterrechea, y también con Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Remigio Mendiburu, Bernardino Vienave Artía, José Gracenea Amestoy, Ricardo Baroja, Ruiz Valerdi. Y no solo eso, también lanzó la carrera de la pintora baztanesa Ana Marín y apoyó y enriqueció la escuela del Bidasoa, encabezada por su primer gran maestro, Gaspar Montes Iturrioz. Al final de su carrera, volvió a su localidad natal, Irún, donde vivió sus últimos 5 años. Solo echaba de menos una cosa.
Yo estoy muy contenta en mi país y me encuentro bien, pero me falta mucho, pues, museos y exposiciones, eso sí me falta. Mentxu Gal se convirtió en una de las figuras más destacables de la pintura vasca. Como reconocimiento a su trayectoria, en 2005 recibió la Medalla de Oro de Guipúzcoa, siendo la primera mujer a la que se la otorgaron. Un año más tarde, recibió otra medalla de oro, la del Ayuntamiento de Irún, de manos de su alcalde José Antonio Santano, y en 2007 le concedieron el premio Manuel Lekuona de la Academia de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Pese a que tenía ya cerca de 90 años, seguía pintando con gran vitalidad, alegría, humildad y un sueño por cumplir: la creación del Museo Mentxu Gal. La sede del futuro museo será el Palacio Urdanibia de Irún. Aunque Mentxu no pudo llegar a conocerlo, porque falleció el 12 de marzo de 2008, guardó en su casa con sumo cariño las decenas de cuadros que conservaba para llevarlos algún día al museo. Mentxu Gal pintó más de 2000 óleos y acuarelas. Hoy en día se pueden contemplar algunos de ellos en la Sala Mentxu Gal de Irún, en el Museo San Telmo de San Sebastián, en la colección de Kutxa, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y en el Museo Reina Sofía de Madrid, entre otros.